¿Qué tal? Buenos días, gracias por sintonizarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez y es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Fernando Cruz fue reelecto magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más. Protestas en todo el país continuaron esta semana a pesar del compromiso del presidente Alvarado. Bares y casinos dentro de hoteles podrán abrir a partir del próximo viernes 8 de octubre. Pandemia de coronavirus es una llamada de atención para la comunidad internacional, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos con información. Fernando Cruz fue reelecto magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más en una compleja sesión del plenario legislativo. En medio de recesos, negociaciones entre fracciones y discusiones por las votaciones secretas, 25 diputados dieron el aval para que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, continúe siendo magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más. En contra de la reelección votaron 31 legisladores. Sin embargo, para remover a un magistrado se requieren 38 votos en contra de la reelección. No estoy a favor de la reelección de don Fernando Cruz por varias razones. Yo he sido muy crítico acá de que hay un conflicto de poder en el Poder Judicial, hay un conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Corte no ha podido arreglar ese conflicto de poder. La sesión de plenario se vio opacada por supuestas irregularidades en la votación, por lo que incluso se anuló la primera ronda, debido a que 3 diputados ingresaron al plenario por una puerta de emergencia luego de que ya se había ordenado el cierre de todos los accesos. Es vergonzoso, es que no hay otra forma de decirlo. O sea, no solo no hacemos las justificaciones debidas, no solo seguimos votando en secreto, se pierden las boletas y aquí además la gente entra de manera irregular. Mi intención jamás es viciar ninguna votación de este plenario, ni tampoco es complicar un acto que es tan importante para el país y en aras también del Poder Judicial de tomar una mejor decisión o una correcta decisión para el Poder Judicial. Ninguna elección o no elección de un magistrado vale la comisión de un acto de esa naturaleza. Aquí yo veo que muchos están preocupados. ¿Por qué dirá la prensa por 4 días que el plenario acordó para hacer un traslado? ¿Qué van a decir de nosotros? Y quieren revocar un acto que es necesario para hacer el traslado. ¿Por el qué dirán? Pero no se preocupan. ¿Por qué van a decir los costarricenses por un acto de esta naturaleza? El magistrado Fernando Cruz terminará su actual periodo el próximo 18 de octubre y este martes 6 de octubre será juramentado para su nuevo periodo como integrante de la Sala Cuarta. Las protestas en todo el país continuaron esta semana, a pesar del compromiso del presidente Alvarado de no seguir adelante con el plan inicial planteado al Fondo Monetario Internacional. Este lunes las protestas no se hicieron esperar y se presentaron en diversas zonas del país. En San José, el Grupo Patriótico por Costa Rica se manifestó frente al Ministerio de Hacienda para pedir que se firme un documento donde se comprometan a no aumentar los impuestos y a no pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Presentamos a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de ese país manifestando el descontento con este gobierno y con muchas otras prácticas que han venido utilizando. Esta es la sexta vez que nosotros le pedimos al gobierno un diálogo. No nos quisieron atender. Ciertamente la vez que fuimos atendidos por el señor Otárola, pero no tuvimos ningún resultado. Entre tanto, en Heredia, el movimiento Heredia Presente, junto con los estudiantes de la Universidad Nacional, piden la reactivación económica, la generación de empleo y no a los impuestos. Estamos luchando para que no se dé este convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque estaríamos
empeñando el país y poniendo a nuestros nietos y bisnietos los estaríamos prácticamente empeñando, y esto no puede ser. Ante esta situación, muchos de los conductores están de acuerdo con estas medidas que toman los huelguistas. Sí, claro, por lo que son las presas y eso, mucho. Se hace mucho embotellamiento, mucha presa. Sí, solo por eso, nada más. En este momento es el bloqueo que me está impidiendo el destino mío, ¿verdad? Que sería hacia Barba. Por las dimensiones del camión no he podido pasar, ya que se me dificulta por las calles tan estrechas. De momento no, yo los apoyo, porque no, esa es el primer trancón que me encuentro, pero de momento no me ha afectado. Para nada, sí. Pero no, para nada me ha afectado. Yo diría que es mejor el diálogo, ¿verdad? Que este tipo de huelgas así, más que ya el presidente habló él no puede hablar y echarse para atrás de un día para otro, ¿verdad? Entonces yo diría que no del todo, no lo apoyo del todo. De acuerdo con información de Casa Presidencial, este lunes hubo unos 45 bloqueos aproximadamente, 10 con paso intermitente y unos 2.172 manifestantes. Los diputados consideran que la nueva propuesta con el Fondo Monetario Internacional debe ser equilibrada y de consenso con todos los sectores involucrados. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación. Luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, diera a conocer el retiro de la propuesta inicial del Fondo Monetario Internacional, los diputados indicaron que la nueva negociación debe darse de forma equilibrada, buscando procurar el mayor consenso posible con todos los sectores y no solo con los grupos más poderosos. Para algunos legisladores, el mandatario deberá recuperar su credibilidad entre la población. Deja 3 vacíos, que el pueblo también los sabe escuchar. Ya no es un pueblo que no se informa, ya no es un pueblo que se deja guiar por promesas, sino más bien por cosas concretas. ¿Qué faltó en ese discurso? Hora, fecha y lugar. Yo creo que hay que darle la oportunidad a ese proceso de diálogo. Es cierto que la confianza en el gobierno está diezmada, está debilitada, porque ya el gobierno en el pasado llamó a un diálogo que fue una farsa. En agosto dijeron que la gente pusieron un buzón de sugerencias para que la gente hiciera propuestas. Al final la propuesta del FMI ya la tenían cocinada y se habían reunido solo con grupos poderosos, con grandes empresarios. En una línea balanceada, porque fue clara que la línea no fue balanceada. Las propuestas tienen que ponerse sobre la mesa y deben de estar sentados los diferentes sectores, incluso fuerzas políticas, que realmente pensemos primero en las personas que en el interés de unos pocos. Esa nueva negociación con el fondo tiene que ser producto del diálogo social. Yo creo que de eso es de lo que ha estado ayuno este gobierno. Y casualmente eso es lo que impide que en este momento se lleguen a grandes acuerdos nacionales. La gente está en la calle porque la gente está mal, porque se siente sin ningún respaldo de parte del gobierno y cada vez más empobrecida. En la bancada oficialista, el diputado Luis Ramón Carranza cuestionó los intereses de los manifestantes por no deponer los bloqueos tras el anuncio del presidente de empezar el diálogo y retirar la propuesta con el Fondo Monetario. Ahora bien, cuando el presidente dice, bueno, voy a coger el sentimiento popular y retiro, porque esa fue la palabra con la que utilizó, retiro esta propuesta, lo lógico es que las calles se limpien. Ahora bien, entonces aquí lo que más bien la pregunta es, ¿qué otros intereses tienen los manifestantes? En su cadena nacional este domingo, el presidente de la República dijo que el gobierno no seguirá adelante con la propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional y convocó a un diálogo con todos los sectores en el que se comprometió a involucrarse personalmente. El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, trasladará al gobierno una propuesta del Movimiento Rescate Nacional con las condiciones mínimas para iniciar una negociación sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional.
El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, trasladará al gobierno de la República las condiciones mínimas para instalar la mesa de diálogo y negociación con los manifestantes por solicitud de los representantes del movimiento Rescate Nacional. Así lo acordaron este lunes por la mañana en una reunión que se realizó en la Iglesia de Corazón de Jesús en San José. José Miguel Corrales, vocero del movimiento, aseguró que la idea de esta convocatoria fue solicitar a los representantes de la iglesia una mediación en la negociación con el gobierno para deponer las protestas. Nosotros hemos solicitado que la conferencia episcopal medie entre nosotros y el gobierno para ver si es posible llegar lo antes posible a un final de estas hostilidades. Evidentemente yo no puedo ser mediador si no sé de qué están hablando. Entonces queremos informarles con detenimiento cuáles son las aspiraciones nuestras. La reunión inició a las 9:45 y se alargó por más de una hora. Al iniciar la convocatoria, José Miguel Corrales indicó que los bloqueos se mantienen hasta que alcancen una propuesta más concreta con el Poder Ejecutivo. Y se mantendrá las veces que sea necesario, porque hechos no palabras. Lo del señor presidente son puras palabras. El movimiento asegura que mantiene su posición en contra del cobro de más impuestos por parte del gobierno. El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este domingo en cadena nacional que retiraba la propuesta para iniciar la negociación por un crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional, la cual incluía el cobro de nuevos impuestos. Los sectores económicos apoyaron la decisión del presidente de retirar la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional y piden levantar las manifestaciones. Según las estimaciones de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, los bloqueos han dejado pérdidas superiores a los $40 millones entre el jueves y el domingo. Los distintos sectores económicos celebraron el anuncio del presidente Carlos Alvarado este domingo por la noche sobre el retiro de la propuesta para iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por el lado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, precisaron que el mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta. En la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, aceptamos la invitación al diálogo por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado. El mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica y social que el país necesita. La UCAEP estimó pérdidas superiores a los $40 millones entre jueves y domingo, producto de las manifestaciones. Por su parte, la Cámara de Comercio hizo un llamado a los manifestantes a levantar los bloqueos debido a la repercusión que tienen para el país. Con buenos ojos de que el señor presidente haya decidido retirar su propuesta de negociación con el FMI y escuchar a los diferentes sectores. En la Cámara de Comercio, junto con cámaras regionales, estamos trabajando en una propuesta que esperamos consensuar con el sector privado y presentársela al señor presidente en los próximos días. La Cámara Nacional de Turismo catalogó como apropiada la decisión de instalar un proceso de diálogo y consideró que el anuncio llega de forma tardía. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, considera que el presidente ya ha abierto los espacios de diálogo para solucionar la crisis por la que atraviesa Costa Rica, lo cual agradecemos. Conversaciones que debemos aprovechar para lograr una propuesta equilibrada, razonable y suficiente para presentarla al Fondo Monetario Internacional. Este lunes por la mañana, el gobierno anunció que 45 puntos persistían bloqueados pese a la propuesta de diálogo. Según este reporte, hasta las 7 de la mañana, había 10 puntos con paso intermitente y 2.172 manifestantes. Sindicatos de salud piden al presidente Carlos Alvarado que escuche a la ciudadanía y que deje de gobernar para las minorías. Este sector reitera que no participará en los movimientos sociales, pero que sí apoyan la lucha. Tras el mensaje del presidente Carlos Alvarado este domingo, las reacciones de los diversos sectores no se hicieron esperar. Los sindicatos del sector de salud, grupo que no ha participado activamente en los movimientos sociales, pidieron al mandatario escuchar a la ciudadanía, que a lo largo de esta última semana ha realizado bloqueos en distintos puntos del país como una protesta ante una posible aprobación de nuevos impuestos fiscales. La Unión Médica Nacional envió una carta abierta al presidente en la que expresa
que en el medio del luto que vive Costa Rica por las víctimas de la COVID-19, la nación se encuentra realmente herida por una crisis socioeconómica sin precedentes que no inició con la pandemia, sino que data desde hace más de 8 años. Por su parte, el Sindicato Nacional de Enfermería menciona que es hora de gobernar para las mayorías y no minorías. Es hora de escuchar al pueblo. El sector sindical y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, que estamos cuidando la salud del pueblo de Costa Rica, tenemos la autoridad moral para señalar verdades. Hace 2 años, el movimiento sindical costarricense salió a las calles a luchar y a pelear por los mismos motivos que el día de hoy movilizan a miles de costarricenses: defender al país, al Estado Social de Derecho y evitar tanta desigualdad social a través de más impuestos indirectos. La pandemia solo desnudó el fracaso de la política económica y social que atraviesa Costa Rica. En tanto, el Sindicato de Médicos Especialistas indican que es necesario un diálogo con la participación de todos los sectores. Tenemos claro que la situación social, económica y de salud que atraviesa el país y el mundo es una de las más duras y de las más severas que se han visto en décadas. Pero la forma costarricense de salir adelante es precisamente esa, con ese diálogo social, con esa formación de las partes que vamos a ayudar a buscar una salida en la cual las clases más desprotegidas sean las menos vulneradas durante este proceso. Señor Carlos Alvarado, ciertamente esperaremos a ser llamados nuevamente a esta integración, porque hoy, más que nunca, solo unidos podemos salir adelante. De modo contrario, la Unión Nacional de Empleados de la Caja, UNDECA, sí convocó junto con el bloque sindical Busco una gran concentración este martes 6 de octubre en la Sabana, el miércoles 14 en el aeropuerto y el lunes 19 en diferentes puntos del país. Nosotros no confiamos ya en los políticos de este país. El pueblo costarricense tiene 4 décadas de sufrir desigualdad y pobreza y ya no cree en falsas promesas de políticos. Por eso es necesario que se escuche al pueblo. Ya hace mucho que vienen escuchando a los políticos y al gran empresariado. Esta vez a quien tiene que escuchar los políticos y el gobierno de la República es al pueblo costarricense. No son mesas que no resuelven nunca nada. Otros sindicatos nacionales como Sindeu, ANDE, APSE, SINAPRO, entre otros, también anunciaron apoyo y participación en el movimiento convocado para este 6 de octubre. Las lluvias de esta semana se reforzarán debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Delta. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene vigilancia sobre 135 deslizamientos en todo el país. La tormenta tropical Gama continuó su trayecto hacia el norte del continente y eso hizo que el país dejara de percibir sus efectos indirectos. Sin embargo, este lunes se formó sobre el Mar Caribe la tormenta tropical Delta, misma que está causando efectos indirectos sobre el territorio nacional conforme avanza muy cerca de Jamaica. La misma se posiciona al sur de Jamaica y está generando un desplazamiento hacia nuestro país de la zona de convergencia intertropical, ocasionando a su vez mayor humedad e inestabilidad sobre el territorio costarricense y en sí la mayor posibilidad de precipitaciones. Los efectos indirectos de la tormenta Delta se mantendrán por lo menos hasta el miércoles de esta semana. Con respecto a esta tormenta tropical, se estima que la misma vaya transitando o desplazándose sobre el suroeste de Jamaica hacia el norte del Mar Caribe y ingresando hacia el Golfo de Honduras. Por su parte, se estima que los efectos indirectos que se pueden estar percibiendo sobre Costa Rica de esta tormenta tropical permanezcan al menos al día miércoles. La Comisión Nacional de Emergencia realizó un mapeo de los deslizamientos activos en todo el territorio nacional, logrando identificar 135 deslizamientos que podrían poner en riesgo a la población. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, el 60% del territorio nacional es propenso a generar deslizamientos y que se pueden acelerar debido a factores como sismicidad, lluvias, pendientes, malas canalizaciones de aguas o la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo.
De los 135 deslizamientos identificados, la mayoría se encuentran en zonas urbanas dentro del gran área metropolitana, pero también en lugares como Turrialba, Pérez Celedón, Tilarán, Quepos, zonas de Los Santos, Golfito, Corredores, Cotobruz, entre otros. Según el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Lidier Esquivel, hay elementos que pueden identificar que el terreno se está desplazando. Como por ejemplo agrietamientos, salidas de agua, ruptura de aceras, igualmente sucede con el tendido eléctrico, inclinación de postes o bien daños en el acueducto y algunas veces inclusive si tenemos casas encima del área que está inestable, se presentan problemas para abrir puertas, ventanas, se escuchan ruidos, etc. Por las condiciones lluviosas, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta naranja para el Pacífico Norte y Zona Norte, alerta amarilla para el Pacífico Central y Sur y Valle Central, mientras que para el Caribe la alerta verde. Hacemos una pausa en 24 horas en Noticias, ya regresamos con más información, quédese con nosotros. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Documental sobre un grupo de personas que se juegan la vida para sacar el sustento de sus familias por un preciado metal. Cada gramo de oro cuesta mucho sacarlo. Es un mineral que es preciado y nadie sabe lo que cuesta. Coligallero. Toda la vida él ha sido colegallero, él sí ha sido colegallero, no estudió. Ese hombre se va, está sin un 5 y se va a orear y trae plata. El domingo 11 de octubre a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Este lunes fue firmada la Ley 9906 que acelera el retiro de los fondos del régimen obligatorio de pensiones ROP para las personas que hayan adquirido el derecho de jubilación. La legislación reforma varios artículos de la Ley de Protección al Trabajador que creó el ROP, uno de los 4 pilares que conforman el sistema de pensiones de Costa Rica. La ley establece las modalidades y plazos para el retiro completo de estos fondos por parte de las personas que adquieran su derecho y una serie de ajustes al aporte patronal y obrero al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que vendrán a fortalecer tanto el ROP como otras al régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, define los beneficiarios en caso de muerte del afiliado o pensionado y establece que cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar los fondos al cumplir la edad establecida por la Caja Costarricense del Seguro Social. La ley la firmó el presidente Alvarado y los ministros de Hacienda, Elian Villegas, y de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, aseguró que esta nueva ley mejora las condiciones de retiro de la pensión complementaria. El día de hoy he firmado, y es ley de la República, la ley conocida como el ROP, que permite, sin perjudicar el régimen complementario de pensiones, que muchas personas puedan accesar a esos fondos. Esto es producto de un amplio diálogo que dieron las diputadas y los diputados, así como otras instituciones y el gobierno. Hoy he firmado la ley 9906, conocida como el ROP, que va a permitir que miles de costarricenses tengan acceso a su ROP y que aquellos que posteriormente se pensionen y que tendrán que hacer del ROP una pensión complementaria van a ver incrementado esa pensión sustancialmente. A través de esta ley ya no existirán esas pensiones complementarias pequeñitas, sino que serán de al menos
un 15 o un 20% de la pensión básica. El Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Costa Rica ya tiene prácticamente listos 2 medicamentos que ayudarán a la Caja Costarricense del Seguro Social a tratar la COVID-19. El favipiravir y el remdesivir son 2 medicamentos virales en los que está trabajando el Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de estos investigadores es brindar a la Caja Costarricense del Seguro Social un tratamiento efectivo contra el SARS-CoV-2. Según Germán Madrigal, director del INIFAR, estudios clínicos en otros países han demostrado que estos medicamentos reducen la estadía y la mortalidad en hospitales por COVID-19. Estos medicamentos son antivirales de última generación. Lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Tienen muchas ventajas, sobre todo si se administran en una etapa temprana, antes de entrar a urgencias, porque disminuye el agravamiento de la enfermedad en un 35%, pero además disminuye el tiempo de internamiento en hospital de 30 días. Otra de las ventajas que tiene este medicamento es que también ha demostrado una disminución en la tasa de mortalidad. Entonces, estos medicamentos ya habían sido parte de estudios clínicos para otras enfermedades. Eso también nos da un perfil de seguridad del medicamento y sabemos cuáles son sus efectos secundarios. Madrigal señala que la investigación de ambos medicamentos ya está muy avanzada y que en un mes podría ser entregada toda la documentación a la Caja para que lo analice y en caso de ser aprobada pueda iniciar con la fabricación en sus laboratorios. Con el caso del favipiravir ya están los métodos analíticos validados y las pruebas de calidad. Entonces ya estamos nada más terminando la documentación para, como le había dicho hace unos días, entregárselo a la Caja con todos el proceso de fabricación, los parámetros analíticos, métodos. Ya quedará en manos de la institución o el Ministerio de Salud si desean o no usarlo, pero bueno, ya está. Y con el remdesivir ya estamos en la etapa de formulación y probablemente de aquí a un mes ya tengamos igual todos los datos analíticos y todos los métodos validados. Por el momento, el científico explica que ambos medicamentos ya se encuentran en el país y que han sido formulados. En primera instancia, el favipiravir está completamente listo, mientras que el remdesivir está en una fase de formulación, pero aseguran que pronto tendrán los resultados finales. Bares y casinos dentro de hoteles podrán abrir a partir del próximo viernes 9 de octubre. El gobierno asegura que esta medida busca reactivar el empleo y la economía nacional. A pesar de ser actividades calificadas como de riesgo inherente alto, el gobierno anunció este lunes que a partir del próximo 8 de octubre, los bares y los casinos que se encuentran dentro de centros de hospedaje pueden abrir sus puertas cumpliendo con una serie de protocolos sanitarios. Según la ministra de Economía, en el caso de los bares, esta actividad agrupa a más de 4.500 unidades de trabajo, en donde cada una genera de 5 a 10 empleos. Es un protocolo que obviamente se hace más restrictivo desde el punto de vista de actividades. Por ejemplo, no se puede bailar. El baile no está permitido bajo ninguna figura. Segundo, la música que se permite únicamente es la música instrumental. También los espacios, por ejemplo, ese distanciamiento de 1,80 m va a estar mucho dividido por estructuras acrílicas, ¿verdad? En materia de barras, y va a depender del tipo de mesas donde tenemos que tener una separación protectora. La música que se pone es una música instrumental que tiene que permitir conversar entre las personas sin elevar exageradamente, ni siquiera elevar el volumen de la voz. Por su parte, el ministro de Turismo explicó que en el caso de los casinos, esta apertura se logró pactar después de una serie de reuniones y acuerdos con el sector. Medidas que una y otra vez repetimos se dirigen a reactivar y mantener el empleo que tanto nos surge en estos momentos. Quiero destacar solo algunos puntos muy sencillos que son parte de todos los protocolos de operación de los casinos en centro de hospedaje: toma de temperatura a la clientela al ingresar, aforo máximo establecido de un 50% de lo autorizado por el Ministerio de Salud. Los administradores de casinos por ahora no van a activar promociones, ni torneos, ni espectáculos públicos. Se va a garantizar el uso de vasos, platos y cubiertos desechables. Mientras esté vigente el aforo de un 50%, los casinos no van a expender bebidas alcohólicas.
En ambos casos, las autoridades hacen un llamado a la población para que cumpla con los protocolos, es decir, mantener el distanciamiento físico, uso de mascarilla al entrar y salir de los establecimientos y lavado de manos constante. Iniciamos con información en el plano internacional. La pandemia del coronavirus es una llamada de atención para la comunidad internacional, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, y pidió una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias. La pandemia de coronavirus es un llamado de atención para la comunidad internacional, según la Organización Mundial de la Salud. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la respuesta al COVID-19, el jefe de la organización reconoció que es necesaria una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias. La pandemia es un llamado de atención para todos nosotros. Todos debemos mirarnos al espejo y preguntarnos qué podemos hacer mejor y aprender honestamente. El jefe de la OMS defendió de todas formas la labor de la institución, cuestionada sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la ha acusado de incompetencia en su gestión de la pandemia. No estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto, pero tenemos que movernos más rápido, avanzar más y construir en base a la transformación, juntos. La reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada en respuesta a una resolución aprobada por los Estados miembros en mayo, en la que se pedía una evaluación independiente de la respuesta a la pandemia por parte del organismo. París decretó el estado de alerta máxima por el avance de la pandemia de COVID-19, lo que conlleva al cierre de todos sus bares, pero sus restaurantes podrán permanecer abiertos siempre y cuando respeten las nuevas medidas sanitarias. París decretó el lunes el estado de alerta máxima ante el avance de la pandemia de coronavirus. La medida entrará en vigor el martes en la capital y en su periferia más cercana, donde más de un tercio de las camas de los servicios de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con esta enfermedad. A partir de mañana todos los bares tendrán que estar cerrados. Los restaurantes podrán seguir abiertos, pero deberán limitar los grupos de comensales a 6 personas y poner un dispensador de gel desinfectante de manos en cada mesa. Las autoridades consideran que los bares son lugares con mayor riesgo de contagio, por lo que estarán cerrados en principio durante 15 días. ¿Esto va a cambiar algo? No estoy seguro. Deberíamos poder trabajar con restricciones severas, por supuesto, y que aquellos que no la respeten sean cerrados, pero darnos una oportunidad de trabajar. También permanecerán cerrados los gimnasios y seguirán prohibidos los eventos con más de 1000 personas, así como las reuniones de más de 10 en los espacios públicos. Por su parte, las universidades deberán restringir la asistencia presencial en un 50% y quedan prohibidas las fiestas de estudiantes. La alcaldesa de París aseguró que se tomarán medidas para evitar quiebras y despidos, sin dar más detalles. La portavoz de la Casa Blanca anunció que dio positivo a la COVID-19 este lunes, 3 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera hospitalizado. La secretaria de prensa de Donald Trump también tiene COVID-19. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció el lunes que dio positivo al nuevo coronavirus, 3 días después de que el presidente estadounidense fuera hospitalizado. La vocera detalló que no presenta síntomas, pero que comenzará la cuarentena y continuará trabajando en forma remota. McEnany es el caso de COVID-19 más reciente en el círculo cercano al mandatario. El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, y a la asistente del presidente, Hope Hicks, cuyo positivo a la COVID-19 conocido el jueves encendió las alarmas. El aumento de casos ha avivado la polémica por la falta de precauciones tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar contagios del nuevo coronavirus. El principal debate en Bolivia entre los candidatos presidenciales concluyó con un compromiso a respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre, aunque del encuentro no participó Luis Arce, quien encabeza las encuestas. Debate de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia.
El que pretendía ser un cruce de ideas entre los aspirantes a suceder a Jeanine Áñez terminó siendo un encuentro deslucido, porque Luis Arce, del Movimiento al Socialismo y que encabeza las encuestas, no asistió con el pretexto de que ya tenía comprometida una entrevista con otra red de televisión a la misma hora. Tampoco participó Luis Fernando Camacho, de la Alianza Creemos, argumentando que otros actores ya habían cancelado. El debate quedó reducido entonces a la presencia de solo uno de los candidatos con mayores posibilidades de ganar, el centrista Carlos Mesa. Los presentes se comprometieron a respetar el resultado de la elección. Sí, vamos a respetar el resultado de esta elección, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos conciencia de que va a llevar adelante un trabajo adecuado con una observación internacional que lo verifique. Las elecciones presidenciales y legislativas de este año, que fueron postergadas 3 veces por la pandemia, reemplazan a los comicios de octubre de 2019 en los que el Tribunal Electoral proclamó vencedora a Evo Morales. Esa votación derivó en protestas que condujeron a su renuncia. Ahora su delfín, Luis Arce, encabeza las preferencias de voto, seguido de Mesa. El debate electoral fue el primero en 18 años en Bolivia, pues mientras gobernó Morales se negó a enfrentar a sus contendores políticos argumentando que solamente debatía con el pueblo. Los enfrentamientos entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano continúan sin tregua. Este lunes, después de una jornada marcada por los bombardeos en zonas urbanas que dejaron víctimas civiles. Enfrentamientos sin tregua entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán. La jornada del lunes estuvo marcada por bombardeos en zonas urbanas que dejaron víctimas civiles. En Goris, última ciudad de Armenia antes de Karabaj, se organizaban distribuciones de víveres para los desplazados. Desde la noche del 27 de septiembre, cuando comenzaron los bombardeos, aceptamos a todos los que salieron de Karabaj y tratamos de organizarlo todo. Ni siquiera tuve tiempo de llevarme mi pasaporte, se quedó en la bolsa con la tarjeta médica. Estoy muy agradecida a las autoridades de la ciudad de Goris por recibirnos. La región, poblada principalmente por armenios, declaró su secesión de Azerbaiyán después de la caída de la Unión Soviética, lo que llevó a una guerra a principios de los años 90 que se cobró 30.000 vidas. Las hostilidades actuales son una de las crisis más graves, si no la más grave, desde el alto el fuego de 1994. En un discurso televisado el domingo, el presidente azerí dijo que la ofensiva continuaría hasta la retirada armenia de Karabaj y reclamó disculpas del primer ministro armenio. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN se reunió el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, un país acusado de haber agravado el conflicto al alentar a Azerbaiyán a la ofensiva militar y de haber desplegado mercenarios sirios proturcos en Karabaj. Estamos profundamente preocupados por la escalada de hostilidades. Todas las partes deben dejar de luchar de inmediato y encontrar un camino hacia una resolución pacífica. Espero que Turquía utilice su considerable influencia para calmar las tensiones. Los beligerantes se acusan mutuamente de la responsabilidad de los combates y afirman haber causado miles de muertos salvando enemigo. La escalada de las tensiones podía tener consecuencias impredecibles porque hay varias potencias con intereses en la región, como Rusia, el árbitro regional tradicional, e Irán. Los diablos de Tasmania, marsupiales desaparecidos hace 3.000 años de Australia continental, fueron reintroducidos recientemente en la inmensa isla, una etapa histórica de un ambicioso programa de protección de la especie. Una nueva esperanza para los demonios de Tasmania. Estos marsupiales desaparecidos hace 3.000 años de la Australia continental fueron reintroducidos en la isla, en lo que fue considerado una etapa histórica de un programa de protección de la especie. Hoy representa la primera vez en aproximadamente 3.000 años que el demonio de Tasmania vaga por los bosques continentales, y como superpredador es muy importante. Luego de 16 años de trabajo, 26 de estos mamíferos carnívoros fueron liberados en un santuario de 400 hectáreas en Barrington Tops, en el sureste de la isla. En la liberación participó el actor australiano Chris Hemsworth. Se trata de la primera etapa de un programa de conservación para crear una población preservada, teniendo en cuenta que en la isla de Tasmania el demonio sufre un cáncer contagioso.
La enfermedad que afecta a estos animales desde 1996 ha acabado con el 85% de su población y ha situado a esta especie en peligro de extinción. Se estima que actualmente hay 25.000 demonios de Tasmania en la naturaleza, frente a los 150.000 que había antes de la irrupción de este cáncer. El programa busca crear una población reservada ante una enfermedad hasta ahora incurable y restaurar el entorno natural autóctono. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Tener unas finanzas saludables es uno de los mejores hábitos en la vida. Sin embargo, en tiempos de crisis esto resulta fundamental, porque tal vez se disminuye el gasto, hay menos empleo, hay más preocupaciones y en el marco de la pandemia pues esto es la historia de todos los días. Por eso es muy importante que usted se siente con su familia a analizar cómo mejorar las finanzas de su hogar. Y para ello, en Una Mirada le vamos a dar muchos consejos esta semana. Acompáñenos. Esta semana, en Forjadores, los cantones de Costa Rica siguen siendo los protagonistas. En esta ocasión, le toca el turno a Santa Bárbara de Heredia, su tradición, su cultura y su gente. Forjadores, sábado a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por sintonizarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez y es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Fernando Cruz fue reelecto magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más. Protestas en todo el país continuaron esta semana a pesar del compromiso del presidente Alvarado. Bares y casinos dentro de hoteles podrán abrir a partir del próximo viernes 8 de octubre. Pandemia de coronavirus es una llamada de atención para la comunidad internacional, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos con información. Fernando Cruz fue reelecto magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más en una compleja sesión del plenario legislativo. En medio de recesos, negociaciones entre fracciones y discusiones por las votaciones secretas, 25 diputados dieron el aval para que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, continúe siendo magistrado de la Sala Constitucional por 8 años más. En contra de la reelección votaron 31 legisladores. Sin embargo, para remover a un magistrado se requieren 38 votos en contra de la reelección. No estoy a favor de la reelección de don Fernando Cruz por varias razones. Yo he sido muy crítico acá de que hay un conflicto de poder en el Poder Judicial, hay un conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Corte no ha podido arreglar ese conflicto de poder. La sesión de plenario se vio opacada por supuestas irregularidades en la votación, por lo que incluso se anuló la primera ronda, debido a que 3 diputados ingresaron al plenario por una puerta de emergencia luego de que ya se había ordenado el cierre de todos los accesos. Es vergonzoso, es que no hay otra forma de decirlo. O sea, no solo no hacemos las justificaciones debidas, no solo seguimos votando en secreto, se pierden las boletas y aquí además la gente entra de manera irregular. Mi intención jamás es viciar ninguna votación de este plenario, ni tampoco es complicar un acto que es tan importante para el país y en aras también del Poder Judicial de tomar una mejor decisión o una correcta decisión para el Poder Judicial. Ninguna elección
o no elección de un magistrado vale la comisión de un acto de esa naturaleza. Aquí yo veo que muchos están preocupados. ¿Por qué dirá la prensa por 4 días que el plenario acordó para hacer un traslado? ¿Qué van a decir de nosotros? Y quieren revocar un acto que es necesario para hacer el traslado. ¿Por el qué dirán? Pero no se preocupan. ¿Por qué van a decir los costarricenses por un acto de esta naturaleza? El magistrado Fernando Cruz terminará su actual periodo el próximo 18 de octubre y este martes 6 de octubre será juramentado para su nuevo periodo como integrante de la Sala Cuarta. Las protestas en todo el país continuaron esta semana, a pesar del compromiso del presidente Alvarado de no seguir adelante con el plan inicial planteado al Fondo Monetario Internacional. Este lunes las protestas no se hicieron esperar y se presentaron en diversas zonas del país. En San José, el Grupo Patriótico por Costa Rica se manifestó frente al Ministerio de Hacienda para pedir que se firme un documento donde se comprometan a no aumentar los impuestos y a no pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Presentamos a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de ese país manifestando el descontento con este gobierno y con muchas otras prácticas que han venido utilizando. Esta es la sexta vez que nosotros le pedimos al gobierno un diálogo. No nos quisieron atender. Ciertamente la vez que fuimos atendidos por el señor Otárola, pero no tuvimos ningún resultado. Entre tanto, en Heredia, el movimiento Heredia Presente, junto con los estudiantes de la Universidad Nacional, piden la reactivación económica, la generación de empleo y no a los impuestos. Estamos luchando para que no se dé este convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque estaríamos empeñando el país y poniendo a nuestros nietos y bisnietos, los estaríamos prácticamente empeñando, y esto no puede ser. Ante esta situación, muchos de los conductores están de acuerdo con estas medidas que toman los huelguistas. Sí, claro, por lo que son las presas y eso, mucho. Se hace mucho embotellamiento, mucha presa. Sí, solo por eso, nada más. En este momento es el bloqueo que me está impidiendo el destino mío, ¿verdad? Que sería hacia Barba. Por las dimensiones del camión no he podido pasar, ya que se me dificulta por las calles tan estrechas. De momento no, yo los apoyo. Porque no, esa es el primer trancón que me encuentro, pero de momento no me ha afectado. Para nada, pues, sí, pero no, para nada me ha afectado. Yo diría que es mejor el diálogo, ¿verdad? Que este tipo de huelgas así, más que ya el presidente habló, él no puede hablar y echarse para atrás de un día para otro, ¿verdad? Entonces yo diría que no del todo. No la apoyo del todo. De acuerdo con información de Casa Presidencial, este lunes hubo unos 45 bloqueos aproximadamente, 10 con paso intermitente y unos 2.172 manifestantes. Los diputados consideran que la nueva propuesta con el Fondo Monetario Internacional debe ser equilibrada y de consenso con todos los sectores involucrados. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación. Luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, diera a conocer el retiro de la propuesta inicial del Fondo Monetario Internacional, los diputados indicaron que la nueva negociación debe darse de forma equilibrada, buscando procurar el mayor consenso posible con todos los sectores y no solo con los grupos más poderosos. Para algunos legisladores, el mandatario deberá recuperar su credibilidad entre la población. Deja 3 vacíos, que el pueblo también los sabe escuchar. Ya no es un pueblo que no se informa, ya no es un pueblo que se deja guiar por promesas, sino más bien por cosas concretas. ¿Qué faltó en ese discurso? Hora, fecha y lugar.
Yo creo que hay que darle la oportunidad a ese proceso de diálogo. Es cierto que la confianza en el gobierno está diezmada, está debilitada, porque ya el gobierno en el pasado llamó a un diálogo que fue una farsa. En agosto dijeron que la gente pusieron un buzón de sugerencias para que la gente hiciera propuestas. Al final, la propuesta del FMI ya la tenían cocinada y se habían reunido solo con grupos poderosos, con grandes empresarios. En una línea balanceada, porque fue clara que la línea no fue balanceada, las propuestas tienen que ponerse sobre la mesa y deben de estar sentados los diferentes sectores, incluso fuerzas políticas, que realmente pensemos primero en las personas que en el interés de unos pocos. Esa nueva negociación con el fondo tiene que ser producto del diálogo social. Yo creo que de eso es de lo que ha estado ayuno este gobierno. Y casualmente eso es lo que impide que en este momento se lleguen a grandes acuerdos nacionales. La gente está en la calle porque la gente está mal, porque se siente sin ningún respaldo de parte del gobierno y cada vez más empobrecida. En la bancada oficialista, el diputado Luis Ramón Carranza cuestionó los intereses de los manifestantes por no deponer los bloqueos tras el anuncio del presidente de empezar el diálogo y retirar la propuesta con el Fondo Monetario. Ahora bien, cuando el presidente dice, bueno, voy a coger el sentimiento popular y retiro, porque esa fue la palabra con la que utilizó, retiro esta propuesta, lo lógico es que las calles se limpien. Ahora bien, entonces aquí lo que más bien la pregunta es, ¿qué otros intereses tienen los manifestantes? En su cadena nacional este domingo, el presidente de la República dijo que el gobierno no seguirá adelante con la propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional y convocó a un diálogo con todos los sectores en el que se comprometió a involucrarse personalmente. El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, trasladará al gobierno una propuesta del Movimiento Rescate Nacional con las condiciones mínimas para iniciar una negociación sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional. El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, trasladará al gobierno de la República las condiciones mínimas para instalar la mesa de diálogo y negociación con los manifestantes por solicitud de los representantes del Movimiento Rescate Nacional. Así lo acordaron este lunes por la mañana en una reunión que se realizó en la Iglesia de Corazón de Jesús en San José. José Miguel Corrales, vocero del movimiento, aseguró que la idea de esta convocatoria fue solicitar a los representantes de la iglesia una mediación en la negociación con el gobierno para deponerles protestas. Nosotros hemos solicitado que la conferencia episcopal medie entre nosotros y el gobierno para ver si es posible llegar lo antes posible a un final de estas hostilidades. Evidentemente yo no puedo ser mediador si no sé de qué están hablando. Entonces queremos informarles con detenimiento cuáles son las aspiraciones nuestras. La reunión inició a las 9:45 y se alargó por más de una hora. Al iniciar la convocatoria, José Miguel Corrales indicó que los bloqueos se mantienen hasta que alcancen una propuesta más concreta con el Poder Ejecutivo. Y se mantendrá las veces que sea necesario, porque hechos no palabras. Lo del señor presidente son puras palabras. El movimiento asegura que mantiene su posición en contra del cobro de más impuestos por parte del gobierno. El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este domingo en cadena nacional que retiraba la propuesta para iniciar la negociación por un crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional, la cual incluía el cobro de nuevos impuestos. Los sectores económicos apoyaron la decisión del presidente de retirar la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional y piden levantar las manifestaciones. Según las estimaciones de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, los bloqueos han dejado pérdidas superiores a los $40 millones entre el jueves y el domingo. Los distintos sectores económicos celebraron el anuncio del presidente Carlos Alvarado este domingo por la noche sobre el retiro de la propuesta para iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por el lado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, precisaron que el mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta. En la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, aceptamos la invitación al diálogo por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado. El mandatario debe indicar de manera inmediata dónde y cuándo es la cita para construir una propuesta balanceada y crear las bases para la estabilidad económica y social que el país necesita.
La UCAEP estimó pérdidas superiores a los 40 millones de dólares entre jueves y domingo, producto de las manifestaciones. Por su parte, la Cámara de Comercio hizo un llamado a los manifestantes a levantar los bloqueos debido a la repercusión que tienen para el país. Con buenos ojos de que el señor presidente haya decidido retirar su propuesta de negociación con el FMI y escuchar a los diferentes sectores. En la Cámara de Comercio, junto con cámaras regionales, estamos trabajando en una propuesta que esperamos consensuar con el sector privado y presentársela al señor presidente en los próximos días. La Cámara Nacional de Turismo catalogó como apropiada la decisión de instalar un proceso de diálogo y consideró que el anuncio llega de forma tardía. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, considera que el presidente ya ha abierto los espacios de diálogo para solucionar la crisis por la que atraviesa Costa Rica, lo cual agradecemos. Conversaciones que debemos aprovechar para lograr una propuesta equilibrada, razonable y suficiente para presentarla al Fondo Monetario Internacional. Este lunes por la mañana, el gobierno anunció que 45 puntos persistían bloqueados pese a la propuesta de diálogo. Según este reporte, hasta las 7 de la mañana había 10 puntos con paso intermitente y 2.172 manifestantes. Sindicatos de salud piden al presidente Carlos Alvarado que escuche a la ciudadanía y que deje de gobernar para las minorías. Este sector reitera que no participará en los movimientos sociales, pero que sí apoyan la lucha. Tras el mensaje del presidente Carlos Alvarado este domingo, las reacciones de los diversos sectores no se hicieron esperar. Los sindicatos del sector de salud, grupo que no ha participado activamente en los movimientos sociales, pidieron al mandatario escuchar a la ciudadanía, que a lo largo de esta última semana ha realizado bloqueos en distintos puntos del país como una protesta ante una posible aprobación de nuevos impuestos fiscales. La Unión Médica Nacional envió una carta abierta al presidente en la que expresa que en el medio del luto que vive Costa Rica por las víctimas de la COVID-19, la nación se encuentra realmente herida por una crisis socioeconómica sin precedentes que no inició con la pandemia, sino que data desde hace más de 8 años. Por su parte, el Sindicato Nacional de Enfermería menciona que es hora de gobernar para las mayorías y no minorías. Es hora de escuchar al pueblo. El sector sindical y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, que estamos cuidando la salud del pueblo de Costa Rica, tenemos la autoridad moral para señalar verdades. Hace 2 años, el movimiento sindical costarricense salió a las calles a luchar y a pelear por los mismos motivos que el día de hoy movilizan a miles de costarricenses: defender al país, al Estado Social de Derecho y evitar tanta desigualdad social a través de más impuestos indirectos. La pandemia solo desnudó el fracaso de la política económica y social que atraviesa Costa Rica. En tanto, el Sindicato de Médicos Especialistas indican que es necesario un diálogo con la participación de todos los sectores. Tenemos claro que la situación social, económica y de salud que atraviesa el país y el mundo es una de las más duras y de las más severas que se han visto en décadas. Pero la forma costarricense de salir adelante es precisamente esa, con ese diálogo social, con esa formación de las partes que vamos a ayudar a buscar una salida en la cual las clases más desprotegidas sean las menos vulneradas durante este proceso. Señor Carlos Alvarado, ciertamente esperaremos a ser llamados nuevamente a esta integración, porque hoy, más que nunca, solo unidos podemos salir adelante. De modo contrario, la Unión Nacional de Empleados de la Caja, UNDECA, sí convocó junto con el bloque sindical Busco una gran concentración este martes 6 de octubre en La Sabana, el miércoles 14 en el aeropuerto y el lunes 19 en diferentes puntos del país. Nosotros no confiamos ya en los políticos de este país. El pueblo costarricense tiene 4 décadas de sufrir desigualdad y pobreza y ya no cree en falsas promesas de políticos.
Por eso es necesario que se escuche al pueblo. Ya hace mucho que vienen escuchando a los políticos y al gran empresariado. Esta vez a quien tiene que escuchar los políticos y el gobierno de la República es al pueblo costarricense. No son mesas que no resuelven nunca nada. Otros sindicatos nacionales como Sindeu, ANDE, APSE, SINAPRO, entre otros, también anunciaron apoyo y participación en el movimiento convocado para este 6 de octubre. Las lluvias de esta semana se reforzarán debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Delta. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene vigilancia sobre 135 deslizamientos en todo el país. La tormenta tropical Gama continuó su trayecto hacia el norte del continente y eso hizo que el país dejara de percibir sus efectos indirectos. Sin embargo, este lunes se formó sobre el Mar Caribe la tormenta tropical Delta, misma que está causando efectos indirectos sobre el territorio nacional conforme avanza muy cerca de Jamaica. La misma se posiciona al sur de Jamaica y está generando un desplazamiento hacia nuestro país de la zona de convergencia intertropical, ocasionando a su vez mayor humedad e inestabilidad sobre el territorio costarricense y en sí la mayor posibilidad de precipitaciones. Los efectos indirectos de la tormenta Delta se mantendrán por lo menos hasta el miércoles de esta semana. Con respecto a esta tormenta tropical, se estima que la misma vaya transitando o desplazándose sobre el suroeste de Jamaica hacia el norte del Mar Caribe y ingresando hacia el Golfo de Honduras. Por su parte, se estima que los efectos indirectos que se pueden estar percibiendo sobre Costa Rica de esta tormenta tropical permanezcan al menos al día miércoles. La Comisión Nacional de Emergencia realizó un mapeo de los deslizamientos activos en todo el territorio nacional, logrando identificar 135 deslizamientos que podrían poner en riesgo a la población. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, el 60% del territorio nacional es propenso a generar deslizamientos y que se pueden acelerar debido a factores como sismicidad, lluvias, pendientes, malas canalizaciones de aguas o la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. De los 135 deslizamientos identificados, la mayoría se encuentran en zonas urbanas dentro del gran área metropolitana, pero también en lugares como Turrialba, Pérez Celedón, Tilarán, Quepos, zonas de Los Santos, Golfito, Corredores, Cotobruz, entre otros. Según el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Lidier Esquivel, hay elementos que pueden identificar que el terreno se está desplazando. Como por ejemplo agrietamientos, salidas de agua, ruptura de aceras, igualmente sucede con el tendido eléctrico, inclinación de postes o bien daños en el acueducto y algunas veces inclusive si tenemos casas encima del área que está inestable, se presentan problemas para abrir puertas, ventanas, se escuchan ruidos, etcétera. Por las condiciones lluviosas, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta naranja para el Pacífico Norte y Zona Norte, alerta amarilla para el Pacífico Central y Sur y Valle Central, mientras que para el Caribe la alerta verde. Hacemos una pausa en 24 horas en Noticias, ya regresamos con más información, quédese con nosotros. Viva de nuevo el gran final de Loma Verde. Me iba. Estaba cerrando una etapa de mi vida, con alto y bajo, igualito como la loma. ¿Estás allí? Contestá. ¡Don Brujo! ¿Es usted? ¿Y a dónde viene usted? ¡Don Silverio! Venga, ella viene por ustedes, ¿no? Sí, vamos. Bien, súbale la balsa. Vamos. Bien. ¿Te quedas o te vas? El martes 6 de octubre a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Estamos en el mes rosa y por supuesto que hay que apoyar todas las iniciativas que hay en el país en torno a este tema. Mañana les vamos a estar contando de qué manera usted puede ayudar a otras mujeres para que puedan hacer pelucas con su cabello. Así es, aquí en Café Nacional tenemos este tema. Acompáñanos, 8 de la mañana, 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio. Costa Rica se aleja.
Continuamos con más información en 24 horas en noticias. Este lunes fue firmada la ley 9906 que acelera el retiro de los fondos del régimen obligatorio de pensiones ROP para las personas que hayan adquirido el derecho de jubilación. La legislación reforma varios artículos de la Ley de Protección al Trabajador que creó el ROP, uno de los 4 pilares que conforman el sistema de pensiones de Costa Rica. La ley establece las modalidades y plazos para el retiro completo de estos fondos por parte de las personas que adquieran su derecho y una serie de ajustes al aporte patronal y obrero al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que vendrán a fortalecer tanto el ROP como otras al régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, define los beneficiarios en caso de muerte del afiliado o pensionado y establece que cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar los fondos al cumplir la edad establecida por la Caja Costarricense del Seguro Social. La ley la firmó el presidente Alvarado y los ministros de Hacienda, Elian Villegas, y de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, aseguró que esta nueva ley mejora las condiciones de retiro de la pensión complementaria. El día de hoy he firmado, y es ley de la República, la ley conocida como el ROP, que permite, sin perjudicar el régimen complementario de pensiones, que muchas personas puedan accesar a esos fondos. Esto es producto de un amplio diálogo que dieron las diputadas y los diputados, así como otras instituciones y el gobierno. Hoy he firmado la ley 9906, conocida como el ROP, que va a permitir que miles de costarricenses tengan acceso a su ROP y que aquellos que posteriormente se pensionen y que tendrán que hacer del ROP una pensión complementaria van a ver incrementado esa pensión sustancialmente. A través de esta ley ya no existirán esas pensiones complementarias pequeñitas, sino que serán de al menos un 15 o un 20% de la pensión básica. El Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Costa Rica ya tiene prácticamente listos 2 medicamentos que ayudarán a la Caja Costarricense del Seguro Social a tratar la COVID-19. El favipiravir y el remdesivir son 2 medicamentos virales en los que está trabajando el Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de estos investigadores es brindar a la Caja Costarricense del Seguro Social un tratamiento efectivo contra el SARS-CoV-2. Según Germán Madrigal, director del INIFAR, estudios clínicos en otros países han demostrado que estos medicamentos reducen la estadía y la mortalidad en hospitales por COVID-19. Estos medicamentos son antivirales de última generación. Lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Tienen muchas ventajas, sobre todo si se administran en una etapa temprana, antes de entrar a urgencias, porque disminuye el agravamiento de la enfermedad en un 35%. Pero además disminuye el tiempo de internamiento en hospital de 30 días. Otra de las ventajas que tiene este medicamento es que también ha demostrado una disminución en la tasa de mortalidad. Entonces, estos medicamentos ya habían sido parte de estudios clínicos para otras enfermedades. Eso también nos da un perfil de seguridad del medicamento y sabemos cuáles son sus efectos secundarios. Madrigal señala que la investigación de ambos medicamentos ya está muy avanzada y que en un mes podría ser entregada toda la documentación a la Caja para que lo analice y en caso de ser aprobada pueda iniciar con la fabricación en sus laboratorios. Con el caso del favipiravir ya están los métodos analíticos validados y las pruebas de calidad. Entonces ya estamos nada más terminando la documentación para, como le había dicho hace unos días, entregárselo a la Caja con todos el proceso de fabricación, los parámetros analíticos, métodos. Ya quedará en manos de la institución o el Ministerio de Salud si desean o no usarlo, pero bueno, ya está. Y con el remdesivir ya estamos en la etapa de formulación y probablemente de aquí a un mes ya tengamos igual todos los datos analíticos y todos los métodos validados. Por el momento, el científico explica que ambos medicamentos ya se encuentran en el país y que han sido formulados. En primera instancia, el favipiravir está completamente listo, mientras que el remdesivir está en una fase de formulación, pero aseguran que pronto tendrán los resultados finales.
Bares y casinos dentro de hoteles podrán abrir a partir del próximo viernes 9 de octubre. El gobierno asegura que esta medida busca reactivar el empleo y la economía nacional. A pesar de ser actividades calificadas como de riesgo inherente alto, el gobierno anunció este lunes que a partir del próximo 8 de octubre, los bares y los casinos que se encuentran dentro de centros de hospedaje pueden abrir sus puertas cumpliendo con una serie de protocolos sanitarios. Según la ministra de Economía, en el caso de los bares, esta actividad agrupa a más de 4.500 unidades de trabajo, en donde cada una genera de 5 a 10 empleos. Es un protocolo que obviamente se hace más restrictivo desde el punto de vista de actividades. Por ejemplo, no se puede bailar. El baile no está permitido bajo ninguna figura. Segundo, la música que se permite únicamente es la música instrumental. También los espacios, por ejemplo, ese distanciamiento de 1,80 m va a estar mucho dividido por estructuras acrílicas, ¿verdad? En materia de barras, y va a depender del tipo de mesas donde tenemos que tener una separación protectora. La música que se pone es una música instrumental que tiene que permitir conversar entre las personas sin elevar exageradamente, ni siquiera elevar el volumen de la voz. Por su parte, el ministro de Turismo explicó que en el caso de los casinos, esta apertura se logró pactar después de una serie de reuniones y acuerdos con el sector. Medidas que una y otra vez repetimos se dirigen a reactivar y mantener el empleo que tanto nos urge en estos momentos. Quiero destacar solo algunos puntos muy sencillos que son parte de todos los protocolos de operación de los casinos en centro de hospedaje: toma de temperatura a la clientela al ingresar, aforo máximo establecido de un 50% de lo autorizado por el Ministerio de Salud. Los administradores de casinos por ahora no van a activar promociones, ni torneos, ni espectáculos públicos. Se va a garantizar el uso de vasos, platos y cubiertos desechables. Mientras esté vigente el aforo de un 50%, los casinos no van a expender bebidas alcohólicas. En ambos casos, las autoridades hacen un llamado a la población para que cumpla con los protocolos, es decir, mantener el distanciamiento físico, uso de mascarilla al entrar y salir de los establecimientos y lavado de manos constante. Iniciamos con información en el plano internacional. La pandemia del coronavirus es una llamada de atención para la comunidad internacional, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, y pidió una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias. La pandemia de coronavirus es un llamado de atención para la comunidad internacional, según la Organización Mundial de la Salud. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la respuesta al COVID-19, el jefe de la organización reconoció que es necesaria una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias. La pandemia es un llamado de atención para todos nosotros. Todos debemos mirarnos al espejo y preguntarnos qué podemos hacer mejor y aprender honestamente. El jefe de la OMS defendió de todas formas la labor de la institución, cuestionada sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la ha acusado de incompetencia en su gestión de la pandemia. No estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto, pero tenemos que movernos más rápido, avanzar más y construir en base a la transformación, juntos. La reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada en respuesta a una resolución aprobada por los Estados miembros en mayo, en la que se pedía una evaluación independiente de la respuesta a la pandemia por parte del organismo. París decretó el estado de alerta máxima por el avance de la pandemia de COVID-19, lo que conlleva al cierre de todos sus bares, pero sus restaurantes podrán permanecer abiertos siempre y cuando respeten las nuevas medidas sanitarias. París decretó el lunes el estado de alerta máxima ante el avance de la pandemia de coronavirus. La medida entrará en vigor el martes en la capital y en su periferia más cercana, donde más de un tercio de las camas de los servicios de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con esta enfermedad. A partir de mañana todos los bares tendrán que estar cerrados.
Los restaurantes podrán seguir abiertos, pero deberán limitar los grupos de comensales a 6 personas y poner un dispensador de gel desinfectante de manos en cada mesa. Las autoridades consideran que los bares son lugares con mayor riesgo de contagio, por lo que estarán cerrados en principio durante 15 días. ¿Esto va a cambiar algo? No estoy seguro. Deberíamos poder trabajar con restricciones severas, por supuesto, y que aquellos que no las respeten sean cerrados, pero darnos una oportunidad de trabajar. También permanecerán cerrados los gimnasios y seguirán prohibidos los eventos con más de 1000 personas, así como las reuniones de más de 10 en los espacios públicos. Por su parte, las universidades deberán restringir la asistencia presencial en un 50% y quedan prohibidas las fiestas de estudiantes. La alcaldesa de París aseguró que se tomarán medidas para evitar quiebras y despidos, sin dar más detalles. La portavoz de la Casa Blanca anunció que dio positivo a la COVID-19 este lunes, 3 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera hospitalizado. La secretaria de prensa de Donald Trump también tiene COVID-19. La portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, anunció el lunes que dio positivo al nuevo coronavirus, 3 días después de que el presidente estadounidense fuera hospitalizado. La vocera detalló que no presenta síntomas, pero que comenzará la cuarentena y continuará trabajando en forma remota. McEnany es el caso de COVID-19 más reciente en el círculo cercano al mandatario. El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, y a la asistente del presidente, Hope Hicks, cuyo positivo a la COVID-19 conocido el jueves encendió las alarmas. El aumento de casos ha avivado la polémica por la falta de precauciones tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar contagios del nuevo coronavirus. El principal debate en Bolivia entre los candidatos presidenciales concluyó con un compromiso a respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre, aunque del encuentro no participó Luis Arce, quien encabeza las encuestas. Debate de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia. El que pretendía ser un cruce de ideas entre los aspirantes a suceder a Yanine Áñez terminó siendo un encuentro deslucido, porque Luis Arce, del Movimiento al Socialismo y que encabeza las encuestas, no asistió con el pretexto de que ya tenía comprometida una entrevista con otra red de televisión a la misma hora. Tampoco participó Luis Fernando Camacho, de la Alianza Creemos, argumentando que otros actores ya habían cancelado. El debate quedó reducido entonces a la presencia de solo uno de los candidatos con mayores posibilidades de ganar, el centrista Carlos Mesa. Los presentes se comprometieron a respetar el resultado de la elección. Sí, vamos a respetar el resultado de esta elección, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos conciencia de que va a llevar adelante un trabajo adecuado con una observación internacional que lo verifique. Las elecciones presidenciales y legislativas de este año, que fueron postergadas 3 veces por la pandemia, reemplazan a los comicios de octubre de 2019 en los que el Tribunal Electoral proclamó vencedora a Evo Morales. Esa votación derivó en protestas que condujeron a su renuncia. Ahora su delfín, Luis Arce, encabeza las preferencias de voto, seguido de Mesa. El debate electoral fue el primero en 18 años en Bolivia, pues mientras gobernó Morales se negó a enfrentar a sus contendores políticos argumentando que solamente debatía con el pueblo. Los enfrentamientos entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército azerbaiyano continúan sin tregua. Este lunes, después de una jornada marcada por los bombardeos en zonas urbanas que dejaron víctimas civiles. Enfrentamientos sin tregua entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán. La jornada del lunes estuvo marcada por bombardeos en zonas urbanas que dejaron víctimas civiles. En Goris, última ciudad de Armenia antes de Karabaj, se organizaban distribuciones de víveres para los desplazados. Desde la noche del 27 de septiembre, cuando comenzaron los bombardeos, aceptamos a todos los que salieron de Karabaj y tratamos de organizarlo todo. Ni siquiera tuve tiempo de llevarme mi pasaporte, se quedó en la bolsa con la tarjeta médica. Estoy muy agradecida a las autoridades de la ciudad de Goris por recibirnos. La región, poblada principalmente por armenios, declaró su secesión de Azerbaiyán después de la caída de la Unión Soviética, lo que llevó a una guerra a principios de los años 90 que se cobró 30.000 vidas.
Las hostilidades actuales son una de las crisis más graves, sino la más grave, desde el alto el fuego de 1994. En un discurso televisado el domingo, el presidente Azeri dijo que la ofensiva continuaría hasta la retirada armenia de Karabaj y reclamó disculpas del primer ministro armenio. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN se reunió el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, un país acusado de haber agravado el conflicto al alentar a Azerbaiyán a la ofensiva militar y de haber desplegado mercenarios sirios proturcos en Karabaj. Estamos profundamente preocupados por la escalada de hostilidades. Todas las partes deben dejar de luchar de inmediato y encontrar un camino hacia una resolución pacífica. Espero que Turquía utilice su considerable influencia para calmar las tensiones. Los beligerantes se acusan mutuamente de la responsabilidad de los combates y afirman haber causado miles de muertos salvando enemigo. La escalada de las tensiones podría tener consecuencias impredecibles porque hay varias potencias con intereses en la región, como Rusia, el árbitro regional tradicional, e Irán. Los diablos de Tasmania, marsupiales desaparecidos hace 3.000 años de Australia continental, fueron reintroducidos recientemente en la inmensa isla, una etapa histórica de un ambicioso programa de protección de la especie. Una nueva esperanza para los demonios de Tasmania. Estos marsupiales desaparecidos hace 3.000 años de la Australia continental fueron reintroducidos en la isla, en lo que fue considerado una etapa histórica de un programa de protección de la especie. Hoy representa la primera vez en aproximadamente 3.000 años que el demonio de Tasmania vaga por los bosques continentales, y como superpredador es muy importante. Luego de 16 años de trabajo, 26 de estos mamíferos carnívoros fueron liberados en un santuario de 400 hectáreas en Barrington Tops, en el sureste de la isla. En la liberación participó el actor australiano Chris Hemsworth. Se trata de la primera etapa de un programa de conservación para crear una población preservada, teniendo en cuenta que en la isla de Tasmania el demonio sufre un cáncer contagioso. La enfermedad que afecta a estos animales desde 1996 ha acabado con el 85% de su población y ha situado a esta especie en peligro de extinción. Se estima que actualmente hay 25.000 demonios de Tasmania en la naturaleza, frente a los 150.000 que había antes de la irrupción de este cáncer. El programa busca crear una población reservada ante una enfermedad hasta ahora incurable y restaurar el entorno natural autóctono. Hasta aquí la presente edición de 24 horas en noticias. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucho más información. 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado también en nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien. España. El país empieza a dejar atrás la crisis sanitaria, pero aún resulta difícil concebir el alcance de las secuelas sociales de la pandemia. ¿Cómo afrontan miles de familias la muerte de sus seres queridos, a menudo en la distancia impuesta